Calellando por Asturias de nuevo de ruta. El objetivo de hoy, el vértice geodésico de Cadaval y el Torreón de Peñerudes. Me encuentro en el barrio de Requejo, en el concejo de Morcín. Un pueblín con unas vistas maravillosas al embalse de Alfilorios, que abastece de agua al municipio de Oviedo, a la Sierra del Aramo y al Monsacro. La ruta de hoy cuenta con unas vistas impresionantes al Monsacro, a la Sierra del Aramo y al embalse de Alfilorios. Además el día acompaña. Vamos a ello. Primera dificultad, toca avanzar cuerpo a tierra. Seguimos. ¿Y ahora qué? ¿Me dejará pasar o tendré problemas? No sé yo, no lo veo claro, ¿eh? Mira, para aquí. Voy a entrar por aquí, que parece que está mejor. Pues otro más para la colección. Vaya vistas. Vértice. Y voy a intentar llegar a la Peña La Utre, que es el pico que tengo justamente ahí enfrente. A ver si encuentro un senderín y puedo llegar arriba. Voy a seguir este sendero a ver si me lleva hasta la peña. Ahí tengo la peña y aquí acaba el camino. Voy a cruzar esta portilla. A ver si me puedo acercar un poco más. Me parece que no lo voy a intentar. Conseguí avanzar un poco, pero nada. Me voy a retirar porque miré cómo está esto. Y hoy no tengo ganas de poner el modo jabalí y forzar como un campeón. Nada. Doy la vuelta y a ver si llego al Torreón de Peñerudes. Dirigiéndome al segundo objetivo del día. El Torreón de Peñerudes. Peñerudes y el barrio de Requejo, por el que anduve antes. Hola. Venga.
Por esta bonita senda en pocos minutos llego al Torreón. Por allá asoma el Torreón, ya lo tengo chupado. Tras un agradable paseo, llego al Torreón. Vaya paredes, ¿cómo construían los antiguos? Joder. Pues nada, me voy despidiendo. Una ruta corta y sencilla, apta para todos los públicos, grandes y pequeños. No tiene ninguna dificultad destacable. Nos vemos en Calellando por Asturias.